A ver, pasó. Buena, buena. Se escucha bien, sí. Buena, 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 buena. Mini tubo. ¿Por qué? Pucha, que no me... Listo con Dicen problemas. que. Dicen igual que me escucho algo saturado. Sí. Hola, 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 hola. Puta, puros problemas con Para, el dedo. para. Enojado, todo mal, todo mal. Igual Eh, teníamos una escena para las fallas técnicas. ¿Verdad? A ver, ¿ya se escucha ahí? Sí, ahora debo escucharme súper saturado. Déjame arreglarlo ahí. Por ahí tiene que estar. Y filtros, No, ahí propiedades. se te escucha bien, weón. Ya, buena, 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 buena. Ya, ahora sí, Austrian Albert, todo de nuevo. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien, pues. No, yo ando enojado. No, yo ando enojado porque hoy día tuve que soportar varias estupideces. Estoy enojado, weón, estoy enojado. Pero contento de por lo menos tocar el tema del día de hoy, de Karl Menger, que viene siendo la teoría de la mercancía. Y también hoy día quiero Ujú. quizás hacerlo un poco, como lo hicimos ayer, una contraparte con Marx. Porque también me di la lata de leer la parte del fetichismo de la mercancía y para Ujú. compararlo. Ujú. Y ahí me quedaron muchas cosas más claras que la primera vez que lo había leído no lo había entendido. Entonces, para comenzar, ¿qué les parece si comenzamos, Austin Advert, con lo que parte este capítulo, que viene siendo el concepto de la mercancía? Él da como dos sentidos, el sentido popular y el sentido científico. ¿Cuáles vendrían siendo eso? Dale. Bueno, Menger empieza definiendo la mercancía a través de que son los bienes que son intercambiables. Se valoran solo por el intercambio. Porque si son de consumo, ahí no se estaría valorando como mercancía porque no tiene un valor de cambio. Entonces ahí lo junta con lo que vimos en el anterior capítulo. Ahora podría añadir a Rosario sobre la otra concepción de que se tenía como mercancía. Claro, Menger hace la distinción entre mercancía popular y mercancía científica, Ujú. o en un sentido científico, porque a grandes rasgos, incluso Menger dice que economistas que están trabajando para los políticos, etcétera, incluso se acercan más al concepto de mercancía en el sentido popular, en el sentido de que al final de cuentas la mercancía tiene un uso, tiene un valor únicamente como intercambio. Pero ya vimos ya que tantos bienes como que se tiene por mercancía, también dependiendo de la utilidad marginal, se pueden usar. Entonces, no es que hayan bienes que son intrínsecamente destinados a mercancías y otros a bienes de consumo, sino que un bien puede ser tanto un bien de mercancía, o puede ser mercancía, o puede ser un bien de consumo. Entonces, ese es como algo que le critica Menger al concepto de mercancía en su sentido popular. Y entonces ahí va viendo Menger que, que cómo se puede distinguir un concepto de mercancía de buena forma. Es decir, que pueda dar una buena definición en ese concepto. Entonces, al final de cuentas, se llega a la conclusión de que, de que la mercancía no tiene un valor objetivo, siempre es una cuestión de utilidad marginal. Además también de que dependerá si las personas lo quieran intercambiar o no. Entonces, ahí da varios ejemplos, como el tema del oro, la plata, o el tema del hierro, que son quizás los bienes como más comerciables, se podría decir, que casi siempre están pasando de mano en mano en un mercado. Entonces es como la cuestión que Menger va definiendo.
Y bueno, y Claro, después y ya de pasa a dar ahí, las capacidades de claro, venta de la mercancía, como es que en función de varias características se puede distinguir una mercancía que pueda ser eh, más atractiva para unos consumidores que otros, o para unos comerciantes que otros. Ya. Ahí agregar un poco de lo que ustedes estaban tocando, de que, bueno, Menger precisamente en el principio del capítulo toca de que efectivamente una mercancía pasa a ser mercancía mientras se está como comerciando, por así decirlo, intercambiando, pero también puede al Ujú. mismo tiempo cambiarse en algún momento. Ya no, el Dan no me acuerdo si daba un ejemplo de... eh, no me acuerdo exactamente el ejemplo que él da, pero la idea es como tú bien dijiste, de que en algún momento la mercancía, si la quiero consumir yo, pasa a ser un bien de consumo. Entonces ahí deja de ser ujú, mercancía como propiamente tal. Entonces, como que no hay como una línea divisoria como clara. Claro, es que al claro, final es que, depende de la utilidad marginal. Si Exactamente. tú claro, vas a usar cómo lo ese hagan bien los individuos, si son de para consumo o para comerciarlo, mercancía. claro. Bueno, Sí, da varios ejemplos y después mete también la cuestión de logística, que algunas personas, o sea, dependiendo de dónde está el lugar, va a tener más costo y al final tal vez no tenga, no sea muy satisfactorio comerciarlo ese bien y usarlo solo de consumo o no distribuirlo a otras partes, sino en la zona que está. Entonces da varios ejemplos de cómo una mercancía puede ser valorada. Claro, eso ya son cuando va distinguiendo los límites Claro. o las limitaciones que tiene una mercancía para ser vendible. Que habla Menger de la vendibilidad, es decir, de esa característica que tiene una mercancía para ser más atractiva frente a otra mercancía para los comerciantes o para también aquellos que los quieren comprar para consumir. Ujú. Entonces, ahí está el tema de que sean, que se puedan mantener a través del tiempo, que puedan ser transportables, que dé más o menos una buena cantidad, y así, etcétera, va dando buenas definiciones de cómo hay unas mercancías que tienen características que la hacen muy, eh, ¿cómo decirlo?, competente para poder venderse rápido. Ahí da el ejemplo de una pepita de oro en un vagabundo. Esa fácilmente el vagabundo puede cambiarla por otros bienes, no va a tener problemas de intercambio. Pero no así sucede si es que el vagabundo tiene en su poder, por ejemplo, una almohada o vestimenta, porque al final de cuentas la gente, incluso si esa almohada o esa vestimenta está totalmente limpia, porque viene de un vagabundo, la gente no quizás no la va a valorar tanto como la pepita de oro. Claro, Y y pasa con quizás, toda la ropa usada, que al final tiene su valor por usar usada es menor que antes. No, no vale lo mismo una ropa nueva que una usada, claramente porque es diferente comprar una ropa que no fue usada por nadie y otra que ya fue usada. Para todos tiene un menor valor de compra. claro, al final, dependiendo de cómo la gente valorice ciertas cosas, Ujú. eh, estará más propenso a intercambiar una por otra. Entonces, ahí da ese ejemplo de que al final de cuentas el oro tiene esas capacidades, esas características que hace que sea un bien muy comerciable, que tenga buena capacidad de venta. Entonces, eso también es interesante lo que explica Mengele en esta cuestión. Sí, también lo interesante es que también habla de mercancías que solo se pueden vender en cierto tiempo. No sé, a mí me imaginé algunas festividades, no sé, como el 18, se compran solo en el Ujú. 18 los rompo, cosas así. Son como un periodo de tiempo donde se venden esas mercancías, pero en otro periodo de tiempo no se compran o se compran muy poco. Entonces al final ahí siempre está relacionando el valor subjetivo con las mercancías, cosa que no hace los economistas
que creen que el valor es cuantitativo o directamente Marx. Claro, mira, aquí Claro, Ale, así Ale nos dice en la el... Navidad, por ejemplo, eso también es otro buen ejemplo, que los regalos, la polito de Ujú, Navidad, que lo ocupáis en esa fecha ujú. nomás, y después chao, Claro. guardado hasta el otro 24. Claro, ahí el que es buen comerciante puede prever que eso va a suceder, porque obviamente es una fecha que la gente se pone de acuerdo en valorizar ciertas cosas. Entonces ese comerciante con antelación va a el suministrarse con esas cosas, que sabe que después van a tener mucha capacidad de venta y le va a sacar un buen rendimiento. Entonces él, como sabe que la gente va a valorar eso, empieza a, que antes que eso suceda, a empezar a acumular eso y empezar a venderlo a su gente cercana o quizá en un puesto en la calle, no sé. Entonces ahí eso deja bien ver cómo es que los comerciantes se preparan para todas estas cosas que son temporales. También está el tema de, porque así como se habla de que hay cosas que se venden bien en un tiempo, también hay cosas que se venden bien a la distancia. No es lo mismo el tema de la distancia cuando, por ejemplo, el oro sí puede ayudar a pagar o vale el coste de envío. Entonces da lo mismo qué distancia esté el oro o dónde se encuentra el oro, que eso se puede vender en donde sea. Pero no así sucede con otros bienes, como por ejemplo la leña. Aunque igual puede haber madera, porque igual la leña viene de la madera, puede haber madera que es de muy alta calidad y esa quizás sí pueda transportarse y pueda sacarle aún así un rendimiento, porque es valorizada por esa calidad. Para hacer instrumentos quizás o para hacer algún mueble. Claro. Entonces ahí también está el tema del espacio, que eso no muchas veces se toma en cuenta a la hora de ver mercancía. También hay bienes que van a funcionar para venderse o van a tener mayor capacidad de venta en un lugar que en otro. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, lo típico del cerdo. Si tú vas a un país musulmán no lo vas a vender. Claro, y Claro, ahí muy importante la logística para la función empresarial. Hay lugares donde son estratégicos para la venta de su producto y que satisfacen la necesidad mucho mejor que en otro lugar. Claro, ahí está todo ese tema de cómo poder pagar eh, por la por la cuestión de transporte. Claro, Y también saber bien en dónde se está necesitando eso. Bueno, hoy en día es muy fácil darse cuenta de eso por internet. En internet tú tenés un gran mercado que está funcionando 24/7 y acá creo que se usa muchísimo más Mercado Libre. Buen nombre. sí, Lástima que esté asociado sea con un por... poderes políticos en algunas cosas, Eso pero te iba a decir, es puro sí, corporativismo. claro, pero bueno. Em, pero ahí se puede ver que hay un gran mercado de varias cosas y que incluso se ofrecen productos que todavía ni siquiera están aquí en Chile, sino que aún están en cargamento. Eso se llama dropshipping, si es que no me equivoco. Que es que hacen venta de productos que todavía no han sido enviados desde el extranjero o no han sido importados. Entonces, cuando ya hay demanda o cuando ya son comprados, el usuario o el consumidor tiene que esperar un tiempo hasta que le llegue, pero aún así es un método para el negocio porque uno tiene que hacer el tema de primero importarlo al país y después ver si eso se va a vender o no. Entonces igual es interesante. claro. Bueno, y también está yo ocupo más que el Mercado Libre, ocupo el Marketplace de Facebook. Ahí también tienen Ah, otros también. particulares que hacen lo mismo. Hacen dropshipping, otros hacen encargo y todo. Yo soy un poco más de... Me gusta todavía tener esa como capacidad de regateo porque así puedo negociar directamente. Normalmente en Mercado Libre tiene un montón de restricciones que igual no podéis negociar mucho. O- Pero Claro. sí te da como que, no sé, pues como que hay una
está la empresa detrás que hace como intermediario, pero... Claro, yo me como la versión subjetiva me lo acuerdo, salto. me acuerdo que antes del marketplace en Facebook lo que había eran los grupos de compra y venta. Bueno, se ponían Y señoras a Oye, pelear. y en esos grupos generalmente si no estaban funando, estaban vendiendo artículos y ahí uno se ponía en contacto directamente con ellos y claro, se daba el tema de la negociación. Es decir, por ejemplo, mira, te lo compro pero más barato y te lo voy a buscar al tiro. Es como la típica. Ah, claro, te lo compro al tiro. O, o mándame foto a ver qué tiene y el tipo dice, no, si está como nuevo y tiene toda la pantalla quebrada un celular que estoy tratando de comprar. Está como nuevo. O sea, eso también me acuerdo que en la época que tenía guitarra y me interesaba harto la música, ahora ya eso lo dejé como en segundo plano, pero me acuerdo que para comprar instrumentos también habían harto grupos de Facebook y siempre estaba el chiste de que cuando subían una guitarra y decía, no, tiene poco uso, y son como 5 años llevándola de gira, ya está casi toda desgastada hasta la última. Bueno, ahora cambió y le ponen uso adulto. Que antes decía poco, ahora no, uso adulto. ¿No? ¿Qué chucha significa uso adulto? Weón? Eh, Mira, ya que estamos tocando estos temas, quería hacer una comparación de cómo lo ve Marx la mercancía. Ahí estuve leyendo y efectivamente, como lo comentábamos ayer, eh, Marx ve como que las personas no son capaces, los trabajadores no son capaces de ver que lo que es inherente en la mercancía, lo que está ahí viene siendo el trabajo. Y no porque dice que cuando nosotros, eh, no sé, intercambiamos y todo, los trabajadores intercambian por su salario, etcétera, no están viendo esa que lo único implícito o objetivo que tiene la mercancía es su trabajo y no otra cosa. Todo eso que le agregan como para darle con el tema del valor de uso y todo, no es realmente como lo que vale la mercancía. Entonces es interesante hacer esa comparación porque al final Marx intenta como, o por lo menos esa es la impresión que me dio a mí, releyéndolo, intenta como sacar como todas estas como... Bueno, que ahí también explica que son las relaciones sociales entre los trabajadores y el sistema capitalista y el burgués, etc. la alienación. La línea, sí, exactamente, la alineación, que están todos alineados, entonces no pueden ver, los trabajadores no pueden ver que el verdadero valor de la mercancía. Están puro pensando tonteras, están Claro, socialmente drogados, no hacen la Claro. revolución. claro, Que como dije, o sea, la primera stream que no se grabó, desgraciadamente, en el cielo. es que es que Marx creía que el valor estaba dado antes de los bienes de consumo. Y eso no es así. La utilidad marginal siempre es valorada a través de los bienes de primer orden. Y así se valoran los bienes de orden superior. Entonces, como no hay un valor ya dado anteriormente que los bienes de consumo, no puede haber plusvalía porque ya no se ha comercializado ese bien. Entonces no hay un precio anterior al acuerdo entre dos personas Exactamente. que comercian un bien. Además, Entonces Es ahí están... que, es que al final al obrero, bueno, al trabajador, se le paga por sus horas laborales o lo que se supone que debe hacer. Igual a mí ese concepto de hora laboral, sé que en algunos trabajos es necesario el tener a una persona que cumpla tanta hora, pero yo prefiero más el contrato que es por tarea por el cumplida. hacer. Claro. Claro. No, yo totalmente de acuerdo. Si yo cuando, por ejemplo, trabajé con mi papá, a veces le decía, no tengo nada que hacer, ¿me puedo ir? Me decía, sí, 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 hiciste todo lo que tenía que hacer y todo. Me daba permiso. Pero yo creo que así debería ser los acuerdos, de que hiciste tu tarea y la empresa le da mejor. Está bien, tú te puedes tener un tiempo de ocio para ti o tal vez hacer otras Es cosas que por para tener una eso, mayor ganancia. Entonces, al final, por eso, no. por ejemplo, yo te creo un guardia que tiene que cumplir horas, porque hay son horas de vigilancia que tiene que cumplir y en ese horario tiene que estar. Claro, Pero hay trabajos que fácilmente podrían durar la mitad de la jornada porque simplemente los trabajadores ya
son productivos y pudieron terminar antes que terminara su horario en el contrato. Entonces, ¿para qué tú vas a tener a la gente ahí en el trabajo haciendo nada? No tiene sentido. Ujú. Bueno, Bueno, con las leyes de yo trabajo tengo. al final te dan, tienen que estar ahí, o si no, horas perdidas. Bueno, yo Pero es Pero- no absurdo. quiero opinar mucho porque no puedo, porque estas cosas quedan grabadas, pero sí entiendo el punto. Lo entiendo mejor que nadie. Eso se entiende. Pero bueno, al final a lo que voy es que al trabajador se le paga y se negocia con el contrato y él sabe las Ujú. estipulaciones antes de firmar el contrato de trabajo Claro. que a él se le está pagando por una cuestión puramente de la tarea que vaya a hacer o lo que sean sus deberes laborales. Entonces Ujú. no hay una cuestión detrás de que se le esté robando, sino que a él se le dice, tú tienes que hacer esto, si estás de acuerdo yo te doy este dinero. Listo. No hay una cuestión detrás, como decía Marx, de que como es el obrero el que utiliza la materia y la transforma y le da valor a las grandes mercancías que se utilizan en el mercado. Claro. Entonces hay un robo constante al obrero y a la prole, o sea, por eso era el proletariado, porque el obrero era tan pobre que únicamente tenía a su hijo. Entonces, al final no ocurre eso, sino que es solamente el tratar de justificar como un paso más allá de, del devenir histórico. Que al final de cuentas, eso es lo que quería hacer Marx, en intentar justificar eso, intentar justificar que el capitalismo solamente era un eslabón más hacia el devenir histórico último, que para él era el comunismo. Pero Claro. no era otra cosa, no tiene nada que ver con una cuestión bien estudiada o bien puesta en unos principios, en unos fundamentos. No, y al final crear un determinismo y decir cómo deben ser las relaciones es totalmente absurdo y no tiene ningún sentido. Si están determinados, no tiene ningún valor ético ni los empresarios, ni los burgueses, ni los trabajadores, ni nada. Entonces se contradice constantemente al decir juicios de valor en contra de los burgueses y a favor de los proletariados. Entonces no tiene ni pies ni cabeza. Claro, y al final la gente que recién estaba en el tema de la industria fue la que empezó a apoyar este tema de ideas, también lo que ocurrió en Inglaterra con Robert Owen, que es como el padre Ujú. de los laboristas de allá y también junto con los socialistas fabianos de la socialdemocracia y también de las cooperativas. Entonces, ellos veían como esta relación en un sentido de tratar de aprovecharse o tratar de justificar el ya no tener tanta competencia o eliminar la competencia. Entonces, nunca, nunca había una verdadera razón detrás en el sentido de hacer algo bueno o de hacer algo fundamentado en la verdad para apoyar este tipo de ideas. Siempre, al final de cuentas, por ejemplo, yo he escuchado varias veces que las personas tienden a pensar que no, que los socialistas que son jóvenes, que tienen ideales y que quieren hacer bien las cosas y quieren salvar al mundo, lo que sea. Pero al final de cuentas siempre ha sido lo mismo, siempre son al final tipos que quieren aprovecharse de una narrativa para poder saquear o expoliar a otras personas. Y que eso, como no lo quieren hacer directamente, lo intentan justificar a través de algunas políticas económicas. Y siempre va a estar el político de turno que va a querer hacer eso. Ujú. Mira, No, claramente ahí sí. Cabezón hace una pregunta que dice, ¿qué opinan que hay marxistas que dicen que el trabajador no es libre o o no es voluntario porque si no trabaja, se muere de hambre? Y yo creo que como que la pregunta un poco se responde sola. Pero, ¿pueden responder la pregunta? Porque tengo que hacer una cosita, así que cúbranme mientras. Bueno, es Dale. que, por ejemplo, en la época de que hubo la gran migración del campo a la ciudad, por el tema de la industria, muchos se quejaban en esos tiempos de que no había tanto espacio para que la gente viva, o que no había buena calidad de vida, o que la gente se moría en la fábrica.
o que había niños trabajando, etcétera. Pero yo me pregunto por qué la gente se iba voluntariamente desde el campo hacia la ciudad, porque eh, yo no creo que haya tenido campos de concentración la industria y hayan raptado gente hacia las fábricas y los estuvieran trabajando como esclavos. Porque yo pienso que lo que ocurrió fue que, o lo que se ha visto que pasó, fue que gente que trabajaba en el campo y que no podía mantenerse porque mucha gente hoy en día que vive en la ciudad como que romantiza el tema del campo, pero trabajar en un campo o sobrevivir a costa del campo es difícil, muy difícil. Y cualquier cosa puede hacer que toda tu cosecha de un día para otro desaparezca. Y puede ser una plaga, puede ser... Algún cambio de clima en eh, algún momento. claro, incluso si tú tienes ganado también tienes que estar todo el tiempo pendiente de que no vayan a tener alguna enfermedad. Claro. Entonces el vivir del campo es muy complejo, muy difícil. Y lo que te ofrecía la industria era, tú ven a trabajar acá, quizás no tenemos las mejores disponibilidades o espacios, pero te puedes quedar a dormir ahí, puedes trabajar todo el día y nosotros te vamos a pagar un sueldo. Y hubo gente que le pareció bien y fueron a trabajar en la industria. Entonces, Claro. obviamente en un principio fue muy complejo porque no era algo como lo que se tiene hoy en día, con las herramientas que se tienen hechas, con la calidad de vida que ya se tiene hecha por el trabajo que se hizo anteriormente. Entonces, o sea, no solo el trabajo, sino también los bienes de capitales que nos han acumulado a través del tiempo. A Entonces, mí me, la gente como que no valora eso y como que hace un análisis eh, como de eh, atemporal, en el sentido de que claro. empieza a valorar las comodidades que tenemos hoy en día con cómo se vivía anteriormente. Y no tiene ningún Y a tipo mí de me sentido sorprende que al porque, final no existe nada anterior a la revolución industrial y cómo vivían la gente. La gente vivía como bien anterior a la revolución industrial según ellos. Cuando la producción claro, en cadena o cuestiones del capital mejoró la calidad de vida de las personas. No como hoy día, porque no puedes comparar el capital hoy día como en ese tiempo. Pero en ese tiempo sí hubo una mejoría muy drástica. Yo me acuerdo que cuando he debatido con algunos zurdos socialistas, me dicen, no, es que algunas personas fueron obligadas a través del poder político y la cuestión para llevarlo a la empresa. Pero ahí se cae su propio argumento de que el malo al final no sería el libre mercado, sino sería el poder político que tenía con acuerdos con esa empresa. Si es que sí fue verdad eso, pero bajo esa concepción de argumento, no se da que el libre mercado es malo. Entonces, no sé. claro que al final de cuentas, si había corporativistas que tenían acuerdos Ujú. con el poder político para obligar a personas a hacer cosas, eso ya es otro cuento, no es cuestión del Claro, mercado, no es cuestión del libre mercado, entonces, pero aún así, el tema de la acumulación de bienes de capital siempre se tiene que dar cuando se respetan los derechos de propiedad. claro. Entonces, por eso es que no se dio un realce tan desproporcionado si tú te pones a pensar Ujú. con anterioridad, porque anteriormente sí, habían acumulaciones de bienes de capital, pero no a nivel el que hubo en la revolución industrial. Claro, y el ahorro Entonces, que hubo en la revolución industrial fue que dio a pie esa revolución de tecnología a través del capital. claro, entonces no se pudo haber hecho anteriormente por el tema de que antes no era promocionado el tema de la propiedad privada. Tuvieron que ocurrir muchos hechos para que al final la sociedad cambiara. Y aún así solamente se mantuvo algunas décadas nomás ese respeto por la propiedad privada. Después ya se empezó a tratar de meter más impuestos, a tratar de meter más cuestiones de por medio. Ujú. Entonces cada vez más eso fue flaqueando. Pero aún así hemos estado viviendo gran parte de estos últimos años gracias a esa acumulación de capitales y ahorro que hubo en ese momento. Claro.
Eso sí, puede desaparecer en cualquier momento, si es que así como van las cosas, y todo Sí, se vaya a la totalmente. pobreza bien rápido. Ujú. Por el Eso ya está aumentando tema. la pobreza con el tipo Ujú. de inflaciones o regulaciones de parte del Estado, aumentando los impuestos, quitándole la producción a todas las personas que producen de manera justa. Claro. Bueno, y además que los trabajadores de la industria no eran esclavos, sino que Ujú. ellos decidían estar ahí y si no querían estar ahí podían volver al campo, no había ninguna cuestión en contra. De hecho, lo que pasó fue que aquellas personas que estaban cómodas en el campo y que tenían, por ejemplo, algunos negocios importantes en el campo y que veían como las máquinas cada vez iban tomando am, mejor atribución en el mercado para desarrollar mejor bienes de consumo, y ellos empezaron a ser budistas, empezaron a tratar de romper esas máquinas porque no querían que les quitaran el trabajo. Pero al final de cuentas ellos no entendían que la acumulación de capital y la acumulación de ahorro para poder al final de cuentas desarrollar mejores bienes de consumo es algo que beneficia a todas las personas, incluso Claro, hasta el más pobre, así es. O sea, ujú. porque, porque al haber competencia, al desarrollar a tal nivel bienes de producción o medios de producción y bienes de consumo, las personas de todos los estratos sociales pueden adquirir a menor coste y a mayor calidad bienes de consumo en última instancia. Claro, a través de menor Entonces, trabajo se produce más, entonces más accesible para todos. Y eso es lo que no entienden los que están en contra del capital. claro, y además que la tarea laboral o el trabajo se empieza a marginalizar y Ujú. entonces se vuelve más caro el tema del trabajo, porque cada vez Claro, se va necesitando también mano de obra eh, con cualificada. mayor disponibilidad. No, es que no, incluso ni siquiera tan cualificada, sino que cada vez se va necesitando más Mm. mano de obra, porque, porque se van utilizando para distintos proyectos que se quieren hacer y así sucesivamente, dependiendo de los medios de Claro, producción. si la gente ahorra, está más disponible para tener capital y eso quiere decir que pueden ser más, mayores empresarios y al ver más competencia aumenta el valor del trabajo. Claro, y además Y que las personas ni siquiera, o sea, igual siempre he dicho que lo mejor es ahorrar para después invertir en bienes de capital, pero ujú. siempre la gente lo que hace es acumular su ahorro y Ujú. después lo utiliza para hacer su casa, para mejorar su casa, para ampliar su casa, y Claro. ahí siempre lo que necesita es gente que sepa construir y, Ujú. y esas personas son mano de obra no tan cualificada, pero aún así se les marginaliza el trabajo y son necesitados para desarrollar esos proyectos que son a baja escala, pero aún así son bien pagados. Así es. Y así con cuántas otras más, con cuántos otros más proyectos que hace la gente, ya sea por ejemplo las que se compran un auto y ese auto necesita mantenimiento cada cierto tiempo, entonces ahí el mecánico puede ser bien necesitado también. Entonces al final de cuentas la Ujú. marginalidad laboral afecta a todo el mercado laboral, no solamente a los más Totalmente. necesitados o que sean más cualificados. Ujú. Claro, Y por eso es que se ve, y a medida que también como se desarrollan los mejores medios de producción, las horas laborales también se van reduciendo y pueden ser más productivos. Así es. claro, Tal vez mira. ganen Ujú. menos en términos monetarios nominales, pero es lo que importa es el precio real. O sea, el poder adquisitivo de la moneda. Porque puede ser que baje el precio, el precio nominal del trabajo, pero tenga Ujú. mayor valor adquisitivo de la moneda. Entonces al final la calidad de tu vida va a aumentar, independiente No, de que recibas menos dinero. además que en un buen dinero, o en un mercado que tenga un buen dinero, el dinero siempre va a tender a ser deflacionario.
Ujú, por eso digo. Entonces cada Pero al vez se va a final con necesitar la... menos, se va a necesitar menos dinero para adquirir lo que antes tú podías adquirir con más cantidad. Entonces, Ujú, eso es lo bueno de la deflación y además que un buen dinero incentiva al ahorro, porque cada vez se va valorizando más. así es. Al final con la inflación, tanto los pobres y todas las personas que no están cercanas al poder político son los que menos los más perjudicados, creo decir. Ujú. Bueno, mira, ahí quería agregar dos cosas. Bueno, uno nota que ahora con todo, por ejemplo, está el tema de la innovación, de la inteligencia artificial o todo. A mí, por lo menos, en las cosas que yo trabajo, me ha facilitado un montón el trabajo, valga la redundancia. He tenido tiempo para hacer más cosas, he podido adelantar cosas que antes, no Claro. sé, me demoraban 4 horas porque tenía que estar cohesionando el texto que calzara aquí, allá y todo. Ahora le digo, ChatGPT, mira, tengo esto, ordénamelo de tal forma que quede estructurado y con estos cuadros y que antes eso que me demoraba 4 horas, ahora no sé, me demoro dos, una y me ahorro un montón de tiempo. Y lo que pasa, yo veo que... Después cuando después cuando el chat GPT te haga todo el trabajo y después te digan, David, no te necesitamos. Voy a ir a destruir los servidores de ChatGPT. Pero que ahí también yo veo que se vende una narrativa cuando llegan todas estas revoluciones tecnológicas o industriales, etcétera, de que la narrativa de Ujú. ahora que es como la titulitis, que si tú tienes el título, o sea, básicamente estás como asegurado en el mercado, ya sea el título que tú, sea el que tengas. Y cuando de repente tú te das No, es cuenta que la... que eso siempre se ha vendido desde hace siglos. El tema de que alguien que tenga estudios va a siempre ser necesitado en el mercado y no. Hay un montón de innovaciones que nadie pudo prever en el mercado y un tipo de trabajo se empezó a valorizar más que otro y al final otro se empezó a desvalorizar muy rápido y entonces toda esa gente quedó sin empleo y tuvo que empezar a aprender otro nuevo. El tema está en que la gente tiene que saber que los empleos dependen de las necesidades de las personas y las necesidades de las personas pueden variar muy rápido en el tiempo, entonces la gente nunca tiene que amarrarse a un empleo. De hecho, Claro, eso te iba a decir yo que al final era eso. yo cuando empecé a trabajar bueno, empecé a los 16, después con 17 empecé a trabajar con contratos. A mí siempre me dijeron, al menos los mayores, que nunca tenía que estar seguro en mi trabajo, siempre tenía que estar aprendiendo una nueva habilidad o una nueva forma de poder trabajar. E incluso me recomendaban siempre, bueno, mi papá también me empezaba a recomendar siempre de que fuera independiente, de poder tener Claro. la capacidad de poder desarrollar una empresa o que yo mismo pudiera ir a ver o dar o proveer algún servicio por mi cuenta, no depender de otra persona que me diera trabajo. Entonces, esa es la cuestión que yo veo, que hay muchas personas que quizás se amarran a un trabajo y piensan que están seguros trabajando ahí por los próximos 40 años, pero al final de cuentas ellos dependen de las valorizaciones de las personas, que es lo que se está valorizando y que no. Entonces eso puede cambiar muy rápido, como dice. Bueno, hay Claro. gente que sí se Yo puede opino asegurar que, 40 años, el poder político, ellos pueden estar tranquilos ahí. sí, po, yo opino que el titulado no te quita lo tarado. Entonces, si la persona tiene un titulado y no se adapta al mercado, no va a ser contratado ni va a tener bienes de capital para satisfacer las necesidades del mercado. Claro, además que con lo que está pasando ahora con las redes neuronales, eh, yo encuentro que es mucha la propaganda que es lo que de verdad puede ayudar a una persona que de verdad está trabajando a nivel profesional, en cuanto a nivel de producción. Porque al menos para mí, yo lo que hago usualmente o hacía en programación, yo todavía no puedo encontrar la utilidad a las redes neuronales para cuestiones que salgan a producción. Y es complicado porque la red neuronal no está, o el modelo no está entrenado para hacer cosas muy específicas o profundas, porque siempre va a estar más entrenada para ciertas cosas y algunas veces está sobreentrenada y te da resultados que al final no pueden ser ocupados. Entonces, yo pienso que más que nada mucha publicidad detrás
y obviamente las personas que no tengan ciertas habilidades se ven como más obnubiladas por estas cosas, porque al final de cuentas, si tú haces un trabajo muy específico, te vas, no va a pasar mucho tiempo sin que tú te des cuenta de las fallas que tienen estas redes neuronales, pero si es una persona que trabaja únicamente, no sé, escribiendo o haciendo textos genéricos, eso es fácilmente posible de otra forma con programación que no tenga que ver con redes neuronales, pero las redes neuronales son lo que está siendo apoyado ahora. Y el coste que tiene detrás el tema de los servidores de las redes neuronales es demasiado. De momento yo creo que todavía o sea, siguen habiendo herramientas gratis, pero van a empezar a cobrar incluso como servicio, yo creo, y vas a tener que pagar una mensualidad para poder ocuparla. Y de momento yo creo que los precios quizás van a ser bajos, pero después van a aumentar un montón porque el coste de esos servidores es mucho. Para poder emplearlo todos, esa capacidad de cómputo en redes neuronales. Y como digo, no es tan fiable como para sacar a producción. Entonces, si no se puede monetizar rápido todo eso, va a quedar toda esa inversión ahí. Claro, los que sirven bastante son para los cabros que están en el colegio o en la universidad, donde no Pero te es que, enseñan casi nada es importante. que, es que tú puedes comparar la información que puedes encontrar en una red neuronal con la que Ujú. tú puedes obtener de Google. Además que las respuestas de Claro. las redes neuronales no son siempre las mismas. Dependen Ujú. estadísticamente de las conversaciones que han tenido hacia atrás. Entonces, la información es poco fiable también. Sí. O sea, puede ser más inválida y puede tener más errores que lo que tú puedes encontrar en un buscador. Mm. Claro, ese es uno de los principales problemas que tiene las redes neuronales. Yo he trabajado con redes neuronales en astronomía y sí, siempre tiene que haber alguien detrás cuando analiza los datos. Nosotros lo que hacíamos era eh, DBS Scan, que era escaneo de grupos para distintos sistemas estelares, y siempre veíamos las agrupaciones de estrellas que se formaban, y siempre uno le daba los parámetros y siempre al final si te le dabas muchos datos te terminaba clasificando cualquier cosa. Eso Ujú. pasa, ya eh, no es algo tan espeluznante. Y ahí conectándolo con lo que dice Adver, exactamente, como depende de cosas estadísticas en el tiempo, de cómo haya sido entrenado antes. Chuta, si tú de repente buscas, si todos entrenáramos a la máquina, si es así, si todos entrenáramos a la máquina de que 2 más 2 es 5, te puede dar la respuesta de que 2 más 2 es 5. Así que un ejemplo súper Claro, burdo, pero es así. Claro. porque estadísticamente ese resultado sería el que más se da. Porque Exacto. al final de cuentas todas las respuestas de las redes neuronales se dan en un sentido estadístico. Entonces, si estadísticamente un modelo es entrenado para que se cumplan esas cuestiones, te va a dar esa información. Por ejemplo, yo me acuerdo del error cuando recién salió ChatGPT, que al final es la red neuronal que más se está ocupando del lenguaje natural. Tú le preguntabas si pesaba más 1 kilo de hierro o 1 kilo de plumas, y te decía que pesaba más el kilo de hierro. O también tú le decías que te hiciera un círculo y no te podía hacer un círculo. Entonces son todas esas cosas que, claro, se van a ir acomodando, pero siempre van a estar esas fallas. Son cosas muy sencillas, de hecho hay varios canales que se pueden a jugar y tratar de reventarla a la red neuronal para sacarle todas esas respuestas que son simplemente estúpidas. Pero como son pura estadística, puede llegar a darte esa información. Entonces por eso yo no le veo la gran ventaja frente a la programación que hemos estado ocupando anteriormente. Quizás la novedad, claro, como te la venden como la IA, que ya están llegando al punto de la singularidad, en donde se tienen ya como pensamiento propio e inteligencia, la gente se está como creyendo el cuento y no quiere perderse el fenómeno. Pero como te digo, si tú te pones a estudiarlas de verdad, hay muy poco de lo que se pueda rescatar para hacer algo interesante en producción. Claro. Por lo menos, yo lo que sí rescato de la inteligencia, por lo menos en el área de astronomía,
Es que sí si la entrenas bien, y con datos, y bueno, igual tenés que estar encima, sí te facilita la pega de no estar tú analizando los datos, porque tú programando uno por uno, no sé, el análisis, igual tenéis que estar en ambos, igual tenéis que estar detrás, solo que en uno se automatiza un poco más. Por lo menos esa ha sido la impresión que me ha dado en el área de astronomía. Claro, el tema de automatizar procesos es algo interesante. Además también el tema de entender mejor el lenguaje natural, que lo que podría hacer a través de una programación más tradicional. Entonces, ahí esos tienen como unas ventajas, pero también hay que ver todo el tema de los recursos que hay detrás. ¿Vale realmente la pena utilizar todos esos recursos para hacer esas tareas? Claro. ¿Entendés? Pero como es Porque si universidad y lo paga el tú, Estado. claro, porque, o sea, yo he visto grandes supercomputadoras o el desarrollo de computación cuántica en universidades, pero al final de cuentas eso no tiene ningún uso en el mercado. Es muy bajo el uso que pueda tener en el mercado, o casi nulo también. Entonces, de verdad no le veo, a menos que lleguen al punto de encontrar un buen mercado. Pero yo pienso que lo que van a hacer es que cada vez más los servicios de inteligencia artificial que se tenían, bueno, entre comillas, inteligencia artificial, de redes neuronales que se tenían previstos como gratis, van a ir siendo utilizados como servicios y te van a decir que tienes que pagar una mensualidad si es que quieres usar como esa herramienta. Porque ya he visto que ha estado pasando mucho, por ejemplo, con Midjourney o con Stable Diffusion. O ChatGPT igual, si tú quieres ocupar el ChatGPT Plus, que el 4 y todo, ahí también te cobran. Y si tú quieres ocupar los plugins de ChatGPT, también te cobran. Claro, entonces eso te quiere decir que hay mucho coste detrás porque se está haciendo una tecnología disruptiva y que quieren que todos aprendan y la usen. Entonces debería dejarla gratis por al menos unos 5 años, pero ya en poco menos de un año te están cobrando mensualidades. Eso quiere decir que es una tecnología que igual consume mucha energía. Entonces todos esos servidores que están trabajando detrás tampoco, por ejemplo, no son tarjetas gráficas como la Nvidia que se usan para jugar, sino que son tarjetas dedicadas a, a estas cuestiones creo que son las Tesla, si no me equivoco, que son dedicadas para hacer data science. Sí, Entonces también son tarjetas muy caras. sí, son Es carísimas. como, es como tener tarjetas para modelaje 3D que también son re caras. Entonces, todas estas cosas tienen un coste y yo no veo al mercado necesitando tanto el tema de la red neuronal más allá de la novedad, como te digo, y de la publicidad que hay en todo el cuento con que la IA y después van a hacer a Skynet o no sé. Pero se ha vendido como mucho ese cuento, de que ya llegaron a la singularidad y que están pensando y que pueden resolver un problema muy, muy difícil y todo eso. Están imaginando de verdad la película Terminator. Claro. Mira, acá tengo una Pero pregunta. igual ahora que estábamos tocando el tema de las redes neuronales, podemos Ujú. adelantar el tema para el sábado, que sería el Tenía, tema tenía de... una, Carlos me hizo exactamente esa pregunta, porque él me envió el video de Sí, Visual Economy. sí. Ujú. El sábado vamos a estar tocando el tema, como el sábado son los temas libres, y estamos viendo qué poder hacer ahí. Vamos a tocar el tema de cómo sería el tema de la IA, si de verdad puede adelantarse al mercado o si de verdad puede hacer una cuestión disruptiva para llegar como a un tipo de comunismo y que, Claro, con y el que, tema de y la que solución del resuelva, cálculo económico. claro, y que pueda resolver el problema del cálculo económico. Entonces ahí vamos a ver de verdad si se puede llegar a eso o no. Spoiler, no se puede, pero ahí en el sábado Lo van a No es vamos saber a nada bien por parecido a qué. ver lo más que detalle. se, no es nada parecido a lo que se ha propuesto anteriormente por los gobiernos a través de la estadística.
No. Claro, no tiene nada que ver con CyberSync, con ese proyecto estúpido de Allende cuando se quiso hacer acá en Chile. Allende dijo, si tuviese ChatGPT, yo lo soluciono. Nah. El sueño muy Bueno, Marx. bueno, no sé con qué más quieres seguir, David. Bueno, estamos Aparte, llegando, ya llevamos casi una hora. No sé si se nos queda algo en el tintero de las mercancías, porque hablamos de Marx, después nos fuimos por el otro lado, pero esto igual estaba todo relacionado. No sé si se nos queda Claro. algo. Que yo no sé sepa, si no. tiene alguna pregunta en el chat, como para responderla antes de irnos. Mm, mm. Carlos me dice por interno que no se pierde la cuestión no se pierde el stream del sábado. Que se va a estar ahí sin Ah, falta. bueno. Ah, Y no. yo le digo que se cree la cuenta, me lo prometió, todavía no se la cree. Ah, bueno. No, del sábado se va a dar sí o sí. ¿Qué opinan de Artimarx de Rayo? Yo lo he estado leyendo, porque yo llevo un estudio en donde trabajo. Y dos cosas. La primera es que Marx, Rayo, en el prólogo, no entiende Hegel. Bueno, tampoco hay tanta distancia entre Rayo y Marx. Se entiende la confusión. Ya. Porque mezcla, bueno, ahí lo tendré que releer de nuevo el prólogo, pero no entiende Hegel y da una interpretación nada que ver de lo que viene siendo la dialéctica. Pero, cuando tú te pones a leer, eso es el prólogo. Una cosa es el prólogo y otra cosa es lo que tiene el libro. Y yo me leí hasta el capítulo 3 que cuando él habla de capítulo 1 la mercancía, después viene el intercambio y después viene la plusvalía. Y en los tres, eh, rescato Rayo de que sí entienda Marx, porque en realidad lo único que hace Rayo, ¿ya? Profe Rayo, si algún día ve este strip y todo, yo ya terminé su máster, así que ya no me puede decir nada. Así que ya estoy afuera prácticamente. Es un copy-paste, son citas, básicamente. Pero son citas bien interpretadas, porque como que toma el capital, ya, te pone la cita todo el capital y te dice, y Marx quiere decir esto, y toma como la cita ya sea de la versión en inglés o en alemán. Por- y en ese sentido, Rayo es salvable, por lo menos lo que llevo hasta ahora. No puedo hablar más allá del capítulo 3. Y si el Pero ¿y tomo qué, 1. qué tan, qué tan extensivo es el anti-Marx No, de Rayo? es largo, es largo. Son 1800 páginas, son dos tomos. Pero o sea, al final de cuentas, ¿está criticando todo el capital de Marx o solamente los dos primeros tomos del capital? No, se supone que esto es una crítica a todos los tomos del Capital. Y lo que hace en el tomo ¿Ya? 1, que el que estoy leyendo ahora, es estudiar Él no te va a dar ninguna crítica en el tomo 1. Él solamente te va a dar lo que dice Marx. Y te lo va a intentar como bajar para que todo el mundo lo entienda. Entonces, eso es Mm, lo que hace en el tomo 1, que son como 600 páginas. En el tomo 2, que son como 1200, es más largo. Ahí es donde le hace todas las críticas. Y ahí ya Pero quiero. igual es difícil el que Rayo le haga buenas críticas a Marx si es que no entiende la filosofía que tiene detrás Marx, Es porque al que final de cuentas eso. todo eso son los fundamentos de Marx. Esa, O esa- sea, puede agarrar cosas sueltas de economía que quizás Marx, por influencia de la escuela clásica, esté diciendo mal y Rayo se los va a criticar desde su neo su escuela neoclásica. Pero al final de cuentas no va a cambiar mucho el tema de lo que ya se ha dicho y sobredicho sobre todo lo que está mal en Marx a nivel económico, pero yo creo que una buena crítica tendría que ser en un sentido filosófico. sí, pues, los fundamentos. Pues, y eso me hizo acordar hoy día cuando discutí con él. Y yo le dije, si los fundamentos están mal con cierta persona, que ojalá algún día vea esto, si los fundamentos están mal, ¿cómo puede llegar a una verdad? No, es que se puede llegar a una verdad porque. No me acuerdo que estuve, me dijo. Pero después ni ganas me dieron de responder. Que el concepto de verdad es evolutivo, que va Claro, o cambiando sea, con el sí, tiempo y sí, que sí. algunas cosas van evolucionando y todo. Pero Igual la experiencia va cambiando. al final de cuentas la verdad no puede ser algo que cambie, o si no dejaría de ser verdad. Es Exactamente. una de las características que tiene que tener la verdad.
que sea indistinta a través del espacio y del tiempo, que sea universal, propiamente universal, porque si no lo es, entonces no es verdad. Así que para las personas que sostienen que puede haber verdades múltiples, o que puede haber un trivialismo lógico, también se le dice eso, de que medida de verdad. al final de cuentas la verdad no hay una cuestión, ¿cómo decírtelo? eh, Verdadera detrás de la verdad, valga la redundancia, sino que hay múltiples cuestiones de verdad o incluso ni siquiera defienden una verdad, ya se ponen ahí a ser escépticos. Entonces, al final de cuentas, esas personas hablan de cualquier cosa menos de la verdad. No les interesa encontrar la verdad ni tampoco saber cómo es que se puede desarrollar a nivel epistemológico un método para contratar aquello que es falso de lo verdadero. Entonces no hay una... Al menos yo con ese tipo de personas, si es que no quieren entender, al final de cuentas dejo de perder el tiempo con ellos. No vale la pena seguir discutiendo con ese tipo de personas. Porque si ellos dicen que la verdad es cualquier cosa, entonces lo que ellos digan va a ser cualquier cosa. Claro. Mira, La que verdad de medias. verdad de media, claro. Me encanta esa weá. La lógica para consistente. ¿Quieren que antes de terminar, quieren que les lea, estaba aquí leyendo la crítica que le hace Rayo a la teoría del valor de Marx? Por encima nomás. Ya. ¿Quieren que les lea un... Es cortito, es como un párrafo. Te los leo para que veamos para dónde va Rayo con el anti-Marx en el segundo tomo. A ver qué dice el Hayek español. Crítica a la teoría del valor. ¿Qué determina el que dos mercancías cualitativamente distintas se igualen cuantitativamente en un intercambio? ¿Cómo es posible que dos trajes tiendan a intercambiarse regularmente por un televisor si materialmente como valores de uso dos trajes no son iguales a un televisor? De acuerdo con Marx, lo que posibilita la cambiabilidad de las mercancías y lo que determina la proporción cuantitativa a la que se intercambian las mercancías, a saber sus valores de cambio, son sus valores en el tiempo de trabajo abstracto, simple y socialmente necesario para fabricar cada clase de mercancía. Bueno, su razonamiento es el siguiente: si en el mercado 20 yardos de lino intercambian por una capa por una capa, entonces es necesariamente estas dos mercancías comparten una sustancia común que permite igualarlas, y en función de las cuales se igualan, pues sin esa sustancia común no sería posible expresar el valor de cambio como una igualdad entre dos mercancías materialmente heterogéneas. Y esa sustancia común en ambas mercancías, las que ambas han de ser abstractas, reducibles, solo puede ser, a su juicio, el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarlas. Por tanto, dos mercancías podrán ser intercambiadas por productos sociales del trabajo humano y tenderán a intercambiarse según la magnitud relativa de su trabajo. Podemos expresar el razonamiento. Aquí va a explicar el razonamiento de Marx, bla 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 bla. ¿Y dónde está la crítica? Porque esto ya lo explica en el tomo 1. No todo aquí está la primera. No todo intercambio entre mercancías requiere de la existencia de una sustancia común a partir de la cual igualarlas cuantitativamente. Empecemos por el análisis de la posición P. Esto es por la idea de que todo intercambio implica una igualación entre dos mercancías, y que para que dos mercancías cualitativamente distintas puedan igualarse cuantitativamente en el cambio, es necesario que ambas posean una sustancia común que permita igualarlas. Como ya di el ejemplo anterior, 20 yardos de lino igual a una capa. Significa que en términos iguales, y de acuerdo con Marx, han de ser a su vez iguales a una tercera sustancia común que actúa como igualadora. Pero no es verdad que para establecer una relación igual entre dos objetos, A igual B, deba existir un tercer objeto que actúe como igualador, A igual C y B igual C. Es decir, no es verdad que para que dos mercancías se intercambien deban poseer una sustancia común con respecto a lo que igualan. Romaní, Sancho, ya, esto es un libro. En este punto, Marx confunde condiciones necesarias y suficientes, que A sea igual a C y B sea igual a C, o sea, A igual C y B igual C, es una condición suficiente para que A sea igual a B. Principio de transitividad. Pero la existencia de C no es condición necesaria para que A sea igual a B. Por ejemplo, podría igualarse directamente con B sin la necesidad de que A y B sean separados iguales a C. Así, por un lado,
entre A y B podría significar simplemente que estamos definiendo a en función de B. Por ejemplo, x igual 5 significa que le otorgamos un valor de 5 a x. Y para ello no necesitamos ningún tercer igualador. Por otro lado, entre A y B también puede significar que si bien A y B son objetos distintos, son reputados como equivalentes bajo unas determinadas condiciones o circunstancias, por ejemplo funciones, ya aquí habla de funciones y no me voy a meter ahí porque es muy paja, me da paja leer eso. Sin embargo, ambas funciones son equivalentes si restringimos el dominio de x a números positivos. Nuevamente, pues podemos establecer equivalencia ya. De lo que he leído, te dice establecer equivalencia en funciones bajo restricciones de dominio y sin igualarla necesariamente con ninguna tercera función. Y aquí después, o sea, la crítica sigue y es bien larga porque de aquí yo estoy... Son 1582 páginas, o sea, en total porque yo tengo el libro en PDF. Y las críticas al valor parte de la página 472. O sea, aquí vamos a tener 1200 páginas de pura crítica a Marx. Pero ya con esta crítica, siento que se está yendo como por cualquier lado. O sea, Es tendría que que... está tratando de criticar si que tiene alguna cuestión causal o relacional con las demás cuestiones Sí. consustanciales que defendía Marx o no, y está tratando de intentar refutar eso. Pero Sí. al final de cuentas, no está yendo a hacer una crítica a lo que sería El fundamento. algo directo, Exacto. algo directo hacia lo que está tratando de defender Marx. Es mucho más simple y a su vez también más certero lo que hace Menger cuando critica el tema de... O sea, Menger no habla directamente de Marx, pero se sabe que cuando dice que no tiene sentido que la gente intercambie, que cosas que sean valoradas como de la misma forma, o por qué debería de existir un intercambio si al final de cuentas las dos personas valoran las cosas de la misma forma, no tiene sentido. O también cuando Menger habla de que al final de cuentas el intercambio es un fenómeno que se tiene que dar o se da por el tema de la utilidad marginal, no porque las cosas tengan un valor intrínseco. Entonces no está yendo como a ningún lado la crítica de Marx. O sea, al final de cuentas solamente es como, es que Marx dijo esto, pero esto está mal porque, y un detalle así como muy mínimo, criticándole quizás su componente matemático quizás que haya detrás, o lo que imposibilitaría el tema de intentar comparar una mercancía con otra, como lo que estuvo tratando de hacer ahí. Entonces no es una crítica que vaya, como decírtelo con todo, a los fundamentos, a ver si está bien o está mal. Y no es sencillo entenderlo para personas que no están dentro del tema económico. No es una cuestión como para que la gente les quede claro por qué Marx está mal y por qué todo lo que diga Marx no tiene sentido. Bueno, No lo dicen en sencillo. no, de hecho sigue... A mí me gusta la crítica de Mises a Marx. Sí, pero esa es mortal. Sí. Es más. Mira, bueno, después aquí sigue... sigue después... ahí recién, como 10 páginas más adelante, mete el valor subjetivo. Dice un resumen de la teoría del valor subjetivo. A lo largo de la historia del pensamiento económico han sido diversas caracterizaciones que se han efectuado sobre la teoría del valor subjetivo. De ahí convenga aclarar a cuál nos vamos a referir específicamente cuando hablamos de teoría del valor subjetivo. Ya, nos estaremos remitiendo a la teoría desarrollada por la escuela austríaca, Karl Menger y Jürgen von Bauer. Y ahí sigue, no a las de la otra escuela y etc. Pero bueno, es un libro que yo por ahora me estoy leyendo, ¿no? Porque estamos yendo a un estudio y después veremos qué sale. Veremos qué sale porque voy recién en la primera parte y también igual Rayo en este... sí, lo explican fácil, pero igual no es fácil de seguir tampoco. Tenéis que estar leyendo muchas veces porque son varias partes, son muchas citas. Marx dijo esto, y después lo explica, pero como igual no se entiende, entonces igual me remito muchas veces a la cita para ver qué es lo que dice Marx, para entenderlo mejor en el contexto. Sí, no sé, encuentro que es como demasiado, o sea, complejiza el tema por complejizarlo. O sea, y tampoco es tan difícil desde la escuela austríaca terminar con todas estas estupideces que dice Marx.
Entonces, Sí, o sea, yo creo que podría. igual entiendo que Rayo se va por la tangente porque igual no quiere irse a ocupar a Mises, a ocupar a Menger, a ocupar a Bombarder, porque al final de cuentas le interesa mantener un mínimo ¿De originalidad? de, ¿Dices tú? de inductivismo, ¿no? De inductivismo en su Ah, metodología. Entonces no va a irse por los principios de la economía austríaca para defender una contraposición a la filosofía de Marx y en última instancia a la economía que te propone. Entonces, al menos para mí, ese es el caso de por qué se da tantas vueltas para intentar refutarlo desde su posición. Bueno, aquí yo veo Y también que que podría tiene haber mucho por decir. resumido muchas cosas en conceptos que queden claros, no sé, como que Marx hablaba de equivalencia y refuta el concepto de equivalencia de por qué no podría ser un libre mercado con equivalencia de mercancía. Y poner la cita en el índice, o sea, en el pie de página, creo que sí. Así lo hace Mises o Meyer, todas esas personas, Mira, que así queda claro a qué se refiere. lástima, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? Ah, voy a poner una imagen porque un poquito más adelante, como en la misma sección, Rayo pone esto. A ver cómo lo hago. O le voy a dar una. Antes de cerrar, para que ustedes también lo vean. Le doy una captura de pantalla. Se puede. No, lo vamos a poner a agregar imagen. Vamos a ponerlo acá. Guardar. Lo guardamos acá. Imagen. Multimedia. En un segundito. Bueno, ustedes lo van a tener que ver en el stream. Esto. Lo voy a agregar acá. Ahora lo voy a poner encima mío. Si Ahí lo se, ataca, ahí estamos se muestra. terminando. Ya. Lo pongo encima mío. Una formulación algebraica de la crítica del valor. No sé qué se referirá con eso. Todavía no llego ahí. Pero ya. Bueno, es que Marx utiliza álgebra o incluso Sí, pues. intentó utilizar cálculo para intentar darle más sustento a su A idea. su idea. Sí, lo hace Incluso cuando. me da risa porque en otros libros que no son El Capital, en estos momentos, creo que eran artículos, porque Marx y Engels tenían artículos, eh, donde Engels lo que quería hacer era el tema de la dialéctica materialista, Ujú. que era utilizar el tema del materialismo histórico, pero en todas las cosas, no solamente en la cuestión sociológica del ser humano, que tiene que ver con también economía y todas estas cosas, sino que utilizarlo para todo, el tema de la dialéctica materialista. Y entonces ahí Marx intentó hacer ciertos avances con el tema del cálculo, pero dijo que no, simplemente sus conocimientos de matemática no eran tan, o sea, se vio como ignorante en ese ámbito Ujú. y lo dejó de lado. Sí, porque yo recuerdo Pero que en el Capital no pone nada así como lo que mostré recién. No pone nada de ese estilo. Entonces pone cosas bien simples. No se va aquí con matrices. O sea, tendría que ver si lo que están poniendo acá, Rayo. a lo eh, más, a lo más usa álgebra para definir ciertas cosas, como lo que estamos sí, viendo ahora, que definía tres mercancías, las definía en X, Z, o sea, sí, en X y Z. sí. Y Cosas bien después la simples. utilizaba para hacer alguna cuestión, operación o alguna ecuación sencilla. No, no se iba tan a larga porque tampoco para Marx le convenía porque él tampoco no sabía mucho de matemáticas. No. Tanto que molestan a los austríacos de que no saben matemáticas y Marx tampoco Y no Max, sabía mucho. y Max realmente no sabía matemáticas. Hay No otro sabía. que también adelantando, yo creo que vamos a hacer un día viendo ese ¿Ya? tema de si saben también matemáticas los keynesianos o los neoclásicos o todas estas escuelas que están de acuerdo con el pensamiento matemático Uh, y ver qué también están sus modelos matemáticos, a ver cómo tanto le gusta la matemática, a ver si tiene algún sentido. El Fischer con una ecuación de primer grado para hacer una igualdad de lo que imagina, para decir que el dinero es cuantificable. Así que ahí vamos a estar viendo todos los modelos de estos keynesianos o los neoclásicos o cualquier escuela mainstream que esté de acuerdo con los modelos matemáticos y los vamos a poner a prueba.
Aquí David sabe harto de matemática, igual Sí. sé matemática, Austrian Sí. también. Entonces ahí vamos a ver. Y también nos vamos a apoyar en algunos libros que recomienda también Rothbard, que Ujú. descarta o le hacen crítica a la escuela de Lausanne. Entonces vamos Sí, a así estar que con eso. para todos los que nos ven, vamos a tener varios podcasts interesantes de análisis y todo, así que se viene tirada para largo. Así que siempre acompáñennos y no se pierdan estas cosas, estas conversaciones que salen. Así que bueno, ya estamos, llegamos al final. Llegamos al final, nos queda un capítulo más. Eh, Decirles de que mañana terminamos con el libro y el día viernes vamos a hacer un cierre, como una recapitulación de todo lo que se vio. Y vamos a comenzar con un nuevo libro. ¿Con qué libro comenzaríamos, Albert? Para que la gente lo sepa. Con el método de las ciencias sociales. Pasado, pasado, pasado. El mismo Menger. Ese Scott Menger. es el libro, ese es el libro que comenzó con la pelea del método y ahí ya empezó a llorar Schmoller y empezó a banear a todos los que fueran austriacos y dijo que en Alemania no iba a entrar ningún economista austriaco, lo que provocó al final que Alemania se quedara retrasada en todo el cuento económico por mucho tiempo. Así que, así que es un buen libro porque ahí se va a ver cómo es que Schmoller se arde con Menger y se enoja en ese sentido. Bueno, entonces nos vemos mañana. Austrian Adversario, Exacto. siempre un agrado conversar con ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Igualmente. Así que nos vemos. Chaito, chicos. Nos Chao, vemos. chao. Buenas Chao, chao. noches. Buenas noches.